Ahora continuaremos con la Ya, Valentina. maestra Laura Hauder, pianista y violinista estadounidense. Actualmente vive en Mazatlán y es miembro de la Camerata Mazatlán. Es maestra de piano, violín y teoría musical en la Escuela Superior de Música y nos dará una demostración de piano y violín, contándonos la historia del piano. Buenos días, muchas gracias, Valentina. Me conecto aquí Maestra desde Laura nos Mazatlán. va a dar una plática de los grandes pianistas de la historia, ¿verdad, maestra? Adelante, Así maestra. es, Gracias por estar aquí. de nada. Sí, les voy a platicar un poco de la historia del instrumento y de los personajes que forman parte de esa historia, ya que la historia está hecha más por personas que por cosas. Nosotros somos historia. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Y voy a compartir aquí la presentación. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Le puse un título en italiano porque el piano se hizo por un italiano y piano es una palabra italiana. Più piano per favore, pues básicamente quiere decir más piano, por favor. Los instrumentos que son anteriores al piano son el órgano y el clavecín. El órgano es básicamente un instrumento de aliento o de viento con teclado. Tenía un fuego o una persona o algún mecanismo que le daba aire a las pipas y esas pipas sonaban y el teclado hacía el trabajo de teclado, entonces salía sonidos por las pipas. Y es parecida a la gaita, pero más grande y con muchos sonidos diferentes. El clavecín, en contrario, es un instrumento chiquito y no tiene tanto sonido. Tiene unas plicas que le pican a unas cuerdas que están dentro de la caja cuando uno toca las teclas. El problema o la dificultad con estos dos instrumentos que un italiano quería resolver era que solamente se puede hacer un volumen. No hay un control de qué tan fuerte o qué tan suave puede tocar uno con estos instrumentos. Simplemente se toca la tecla y suena la nota tal cual es. Entonces, esta persona, con su nombre así muy elaborado de Bartolomeo di Francesco Cristofori, que construía clavecines, decidió experimentar con otros tipos de construcción para ver qué podía hacer. Y él inventó un mecanismo que puede hacer sonidos diferentes, que básicamente es el piano que conocemos ahora. La única diferencia es que el piano de él estaba como en una caja de clavecín, estaba más chico y se iba haciendo más grande con el tiempo. Se hacía de este entonces con materiales que tenían ellos disponibles, madera, tripa, ¿cómo se llaman esos que tienen los elefantes? Trompas. Los cuernos. Sí, gracias. Las teclas eran de ese material. Y le puso a este instrumento el nombre de gravicembalo col piano e forte, que puede decir básicamente es un clavecín grande que puede tocar suave y fuerte. Y en su propio país, como es en la historia, muchas veces lo que hacemos no se reconoce donde estamos, pues en Italia no lo reconocieron mucho por su trabajo, pero a los alemanes les llamó mucho la atención su invención. Incluso se supone que Johann Sebastian Bach conocía algunos pianos y que escribía música para esos instrumentos. Pero el desarrollo se toma forma más en el siglo XVIII y el primer pianista que conocemos que es muy famoso es Mozart. Por si no sabían, tiene también un nombre muy largo. Sus papás le pusieron 4 nombres y él tenía una hermana mayor. Su papá le daban clases a los dos y su hermana le dicen Nannerl, Ana María o Nannerl de cariño. Ella tocaba duetos con su hermano en el piano. Los dos iban de gira por toda Europa tocando el piano.
Y esto es parte de la historia del piano, que se puede tocar hasta 2 personas en el mismo instrumento o 2 instrumentos juntos y se empieza a hacer el piano, todo un mundo en sí. Se puede tocar un piano solo, aunque sea un solo instrumento y tiene suficiente sonido, suficiente matiz, suficientes colores como para que sea un instrumento solo. Todos los instrumentos obviamente se pueden tocar solos, pero el piano empieza a ser como una pequeña orquesta. El siguiente pianista famoso es Beethoven. Probablemente ven que estos también son compositores. Mozart y Beethoven también componían música. Aquí lo que es interesante es que vemos que les da más importancia a la composición de estas personas que a su poder de intérpretes en su instrumento. Pero yo me imagino que ellos, siendo intérpretes de sus mismas composiciones, les impactó mucho al público porque el público estaba escuchando algo nuevo, algo diferente. Dicen de Beethoven, a mí me gustan mucho las anécdotas de la historia, dicen de Beethoven que tocaba tan fuerte, con tanta emoción, con tanta pasión, que llegaba a romper muchas cuerdas dentro de la caja y que de hecho muchos lo odiaban por eso, porque rompían sus instrumentos, que por aquel entonces todavía eran bastante frágiles. Tenían la cuerda como de tripa, que no es un material que dura mucho. Ahora son de acero y duran mucho más, es más difícil romperlos. También quiero comentarles de esta pareja de pianistas. Para mí son muy interesantes porque ellos dos componían. De hecho, el maestro de Clara, que su nombre era Clara Wieck, también era su papá. Entonces, el maestro de Clara Wieck, su papá, le daba clases a Robert y Robert se casó con la hija de su maestro. Y se escribían poemas de amor a través de composiciones y letras. Se escribían letras con temitas. Robert, por ejemplo, escribía un tema y dice, estaba pensando en ti, Clara, ¿qué piensas de este tema? Y ella dice, está muy bonito el tema, le voy a hacer una composición. Y le mandaba la pieza. Y luego, al revés, Clara escribía temas musicales chiquitos y Robert decía, está muy bonito, le voy a hacer una pieza de eso. Ahora, Robert era un poco tonto, quería ser el mejor pianista posible y por eso se inventó una pequeña trampa que se le ponía a la mano, que levantaba un dedo, otro dedo, así para que pudiera ejercer, esa es la palabra que busco, ejercer un dedo a la vez. El problema con ese mecanismo es que ya conocemos la mano, así no funciona. Los músculos de la mano no son tan independientes. Y se lastimó y ya no pudo tocar. Así que dejó la tarea de interpretar su música a su esposa, porque él pues ya no podía ser pianista. Entonces, Clara Schumann se volvió no solamente madre de muchos hijos, sino también el intérprete tal vez más grande de su siglo. Y a ella la conocemos por ser la primera persona pianista de tocar en público sin ver la música, sin ver la partitura enfrente de ella. Y decían todos que era un blasfemio, un sacrilegio, que no se podía, que cómo se atreva esta mujer a tocar sin ver las notas que están escritas. Pero ella tenía todo tan bien en su cabeza que no tenía que ver, simplemente todo estaba ya en su memoria. Y de ella viene la tradición de tocar sin partitura. También en el mismo siglo que habían muchos pianistas muy buenos, como conocemos a Chopin, que parte de mi trabajo de esta semana para ustedes fue grabar 2 piececitas de Chopin para otro video. Él era polaco, pero también tenía raíces de Francia. Y cuando hubo problemas de guerras en Polonia, se fue a vivir en París. Y ahí en Francia vivió casi toda su vida y ahí murió. Como ven en esta pintura, era un pianista de salón o de fiestas chicas. Alegraba a sus amigos tocando el piano
acompañaba cantantes probablemente y tocando su música en salones chicos. Era una persona un poco enferma, murió joven, se supone que por algo así como neumonía, y pues por lo tanto no tenía mucha fuerza en su manera de tocar el piano. Cuando una o dos veces logró tocar en salas grandes para mucha gente, las primeras 2 o 3 filas se quedaron encantadísimas con su trabajo, pero los que habían comprado los boletos baratos más atrás dijeron y se quejaban de que no lo podían ni escuchar. Al contrario, Franz Liszt era el rockstar del piano en su día. Tocaba para todo público y todos quedaron encantados siempre. Más las mujeres, no sé si pueden apreciar desde esta foto, que ya es foto que se consideraba un hombre bastante guapo y era muy galán. Entonces, en los conciertos de él cuentan que cuando tocaba las mujeres se desmayaban, que todo el mundo le echaba flores, que gritaban de alegría, que hubo básicamente pues una reacción así como vemos en los conciertos de los grandes grupos de ahora, cuando ustedes se van o se iban a ver a un grupo que viene 1000 personas y llenan la sala con una emoción gigante. Algo así era Franz Liszt. Curiosamente, sí, alguien está levantando la mano. Yo, incluso, como está, es un honor tenerla aquí, tengo entendido que hasta le pusieron a una manía, listomenia, por esas reacciones. Sí, estaban diciendo que la gente estaba tan loca que le pusieron un nombre como de manía a digamos, a sus aficionados. Era todo una culta, así como, por ejemplo, hoy llevamos hasta playeras de los grupos que nos gustan y así. Curiosamente, después de triunfar, se volvió una persona un poco mística. Se retiró a una pequeñita casa cerca de Roma. Ahí recibían artistas, ahí venían sus amigos a visitarlo, pero ya no tocaba en público y solamente se dedicó a escribir composiciones. Y sus composiciones últimas son tan raras, tan locas, que tienen mucha influencia hasta después, pero en su día no estaban muy apreciadas porque están muy raras, muy diferentes. Otro pianista muy famoso es Rachmaninoff. Yo hago mucho uso de sus ejemplos en mis clases porque él era muy perfeccionista. Aunque se considera un pianista romántico y pensamos que los románticos eran personas con un espíritu muy libre, muy emotivo, que les gustaba mucho expresarse, pues él era muy ordenado, muy disciplinado, todos sus estudios estaban muy bien hechos e incluso se cuenta que él tenía en cada pieza tan bien la arquitectura de lo que él quiera que escuchara al público, que cuando llegaba a no tocar como él quería, se enojaba. Cuentan, por ejemplo, después de un concierto se salió así negando con la cabeza, ay, no me salió. Y todo el público como que, ¿qué? No salió, estaba perfecto, ¿cómo no? Y dice, no, es que no llegué al punto más importante de la obra que yo quería, no llegué bien allí. Era ruso, pero por lo de la Unión Soviética se emigró a los Estados Unidos y básicamente su carrera fuerte se hizo en Estados Unidos y en otros países de Europa y ahí murió en el año 43. Pues ya que estamos hablando un poco de los rusos y los americanos, por la Unión Soviética y el occidente y oriente, como hubo esa división en el mundo en estos años, se cerró la Unión Soviética. Algunos artistas salieron, muchos, pero otros artistas se quedaron. Y Rusia seguía siendo una escuela muy fuerte, muy reconocida del piano. Cuando por fin abrieron fronteras, tuvieron, como siempre allá en Moscú, un concurso de piano que se hacía todos los años.
Y por primera vez en 1958 fue este pianista americano a participar, que antes no podía porque no podían concursar los extranjeros. Y tocó tan bien que le tuvieron que dar el premio, a pesar de que querían dar el primer premio a un nacional, un ruso. Pero todo el jurado quedó de acuerdo que este hombre era el mejor pianista. Le pusieron el apodo de Van, así como si fuera Beethoven, como Ludwig van Beethoven. Eso no es parte de su nombre original. Y pues él hizo un triunfo en los Estados Unidos también de regreso por poder hacer un puente cultural entre esos países que se habían peleado tantos años. Y también él tiene un otro concurso que se fundó a su nombre, y de esa época viene la tradición de concursos, donde la gente va y compite por premios de mucho dinero en todo el mundo, que van los mejores a competir, a ganarse premios. A veces el premio es un giro, a veces es grabaciones, a veces nada más dinero, y pues a través de esos concursos muchos artistas hacen sus carreras. Y para terminar, me gustaría presentarles con algunos nombres de pianistas famosos de hoy en día y que han muerto recientemente. Estas son personas que ustedes pueden buscar en YouTube para escuchar realmente a muy grandes artistas. Incluso algunos tienen videos, pueden apreciar su técnica, su interpretación a través de YouTube y otras plataformas que tienen videos de estas personas. También me parece muy interesante lo que es la genealogía, la historia, la familia de un maestro. Como ustedes aprenden de sus maestros aprendieron de sus maestros, y así todos aprendemos de los maestros, de los maestros, de los maestros. Yo hice un árbol aquí de mi gerencia, que digamos, de pianista. Yo estudié en la universidad con una pianista americana y un pianista ruso. Y mi maestra americana estudió por la escuela alemana, que se puede ver las raíces en Karl Czerny. Si alguna vez ustedes tocan piano, los ejercicios que hizo Czerny todavía se usan, todavía son muy importantes. Es una escuela que se enfoca mucho en desarrollar una técnica muy precisa, en que todo esté muy perfecto. Y en contraste, mi maestro ruso estudió en la escuela rusa, que pues como les acabo de platicar, estaba cerrada por la Unión Soviética, pero viene más que nada de un italiano que se llamaba Busoni. Busoni se consideraba bastante loco, pero sus interpretaciones son muy interesantes. Y eso da mucho romanticismo, mucha emoción, muchos colores y mucho espíritu a esa escuela. Entonces yo tengo esa gerencia de la escuela técnica y también de la escuela romántica. Y estoy muy agradecida con mis maestros por tan buena educación. Pues esa es la presentación de hoy. Espero que les dio un poco de interés sobre el instrumento del piano y su historia. Y cualquier duda, pregunta, comentario adicional que tenga, adelante. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a la maestra de su trayectoria como pianista? Es violinista también. Es la que nos ha acompañado en los videos de Cricri y de Chopin, y también ha tocado como solista en la OSLA. Si queda tiempo, por ahí tengo un video, maestra, de la OSLA donde está tocando piano. Bellísimo. Tengo 3 manos levantadas. Nicolás, adelante, por favor. ¿Es más difícil de aprender a tocar un piano o un violín? Yo creo que para perfeccionar lo que sea es muy difícil. Tenemos que dedicarnos la vida entera a perfeccionar lo que sea. Yo considero que los instrumentos de cuerda son más difíciles al principio porque cuesta más la posición, buscar la afinación, buscar la técnica. El piano es un instrumento muy accesible. También el piano es la base de la teoría de la música, como es un instrumento muy visual.
es muy fácil de ver lo que estamos haciendo, las notas están muy claras. Pero creo que el sonido de un violín es más difícil de conquistar. Gracias. Muchas De nada. gracias, Emilia. Adelante. Y ¿Qué después María instrumento José. empezaste a tocar primero? Yo empecé con el piano. Mi mamá fue mi primera maestra. Mi mamá y mi papá tocan el piano también. Y mi mamá me daba clases por 1 año y ya después me mandó con maestros privados. Y a los 10 años empecé a tocar el violín por envidia de mi hermano. Todos somos músicos. Mi hermano mayor toca guitarra, mi hermano menor toca violín, el otro hermano toca piano y mi hermana que tiene 18 años está estudiando violín. Wow. María José, adelante. ¿A qué años empezaste a tocar el piano? Desde los 5 años, cuando estaba muy chiquita. Ahora tengo 33, por si tenían la duda. André y después Eduardo. ¿Dónde vives? En Mazatlán. Yo viví mucho tiempo en Culiacán y por eso conocí a la maestra Ana Ruth y a algunos otros maestros, incluso tal vez algunos de ustedes alguna vez, porque he participado unas veces antes en la Semana Cultural. Gracias. Eduardo. Que si algunos de tus familiares han triunfado a nivel internacional como compositores. Como compositores no, pero mi hermano que es violinista hizo un giro de solista por Hungría, China, Alemania y otros países. De hecho, la maestra Laura tiene una gran trayectoria, ha tocado en muchos lugares, es una gran maestra y además, ¿qué creen? Sabe muchos idiomas, es una gran eminencia. Bueno, tengo a Constanza y después Emilia Gil. Maestra, María José no pudo entrar aquí y le estoy compartiendo pantalla porque estamos en una videollamada y tiene una duda. Ah, mira, gracias. ¿Cuál duda tiene? ¿Cuál duda tienes, Majo? Majo, ¿cuál duda era? ¿Qué pasó? No, dime qué ¿Qué es lo qué es lo que más le apasiona tocar el piano? ¿Qué es lo que más le apasiona tocar el piano? A mí me gusta, como dice la maestra Ana Ruth, me gustan los idiomas y para mí la música es un idioma. Es un idioma a la vez muy simple porque solamente tiene 7 notas y a la vez infinitamente complicada porque hay tantos estilos por descubrir. Y a mí me gusta usar el piano para hablar. Yo cuando estoy dando una presentación trato de comunicar algo a través de la música para que ustedes sientan que les estoy hablando. Eso es lo que me apasiona. Y también me gusta mucho dar clases. Me gusta mucho lo que es la educación. Si quieren, mire, les muestro un minutito del video donde la maestra está tocando como solista con la orquesta de aquí de Sinaloa para que vean la belleza. Es la maestra Laura. Ahí era joven. Ok, ya nada más un poquito para que puedan apreciar su concierto. Wow. ¿Alguien más tiene? Creo que tengo a Emilia, Danica y Carolina. ¿Sale para terminar? Violín. ¿Por qué decidiste tocar el violín y el piano?
porque eran los instrumentos que mis papás nos podían enseñar. Teníamos muy buenos maestros en esos instrumentos. Ok. Danica, Carolina y Samantha, ¿va? Bueno, son dos cosas. Una, que si ¿cuántos idiomas sabes hablar? ¿Cuántos idiomas? Hablo español un poco, inglés, mi idioma nativo. Hablo criollo haitiano, que es parecido al francés, porque fui unos veranos a ayudar a los de Haití. Chino no. Ruso, sí hablo ruso. Fui a estudiar en Rusia un tiempo. Son los 4 idiomas que hablo. Y la otra es una cosa, ¿puedes decir algo en inglés? Es que me dio curiosidad a ver tu pronunciación. Hey everybody, it's so nice to be here with you. Thank you for having me. It's our pleasure. ¿Y en ruso? Habla. Доброе утро. Большое спасибо, что я здесь с вами. Wow. No entendí nada. Ok, Samantha, adelante. ¿A qué años empezó a tocar el violín? Yo cuando tenía 10 años, entonces sería hace ya, 23 años, hace 23 años. Gracias. Ok, creo que ya sería todo por el momento. Muchas gracias, maestra Laura. Es un placer, un privilegio tenerla aquí. Ojalá después también nos pueda deleitar con el violín, que vean que así de bien como toca el piano, toca el violín. Y déjenme decirle, niños, que no es común encontrar músicos que dominen bien varios instrumentos. Generalmente, pues tocan un poquito de varios, pero créanme que la maestra Laura es un honor tenerla aquí porque es de talla internacional y además, pues, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Le agradecemos por estar aquí. Un aplauso a la maestra Laura. Alguien, Julio, creo, y ya continuamos los maestros de ceremonia, por favor. Como que, ¿cuántos instrumentos sabe tocar como aparte del piano y el violín? Estudié un poco el órgano también y la flauta. Y también estudié canto un poquito, cantaba en coros. Ok, muchas ¿Puedo gracias. hacer una pregunta? Ok. Es que me bajaron la mano a alguien. No escuché. Una cosa, nada más una pregunta. Es que me dio mucha curiosidad. ¿Qué te trajo de Estados Unidos a Sinaloa? Ay, muy buena pregunta. La vida adulta, porque cuando terminé mi maestría tenía muy pocas opciones de trabajo y los de Sinaloa fueron tan amables como para darme trabajo y hogar y he estado tan a gusto que me quedé aquí. Gracias. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué instrumento te apasiona más tocar? A mí me gustan los dos, pero tengo que decir que lastimosamente el violín lo descuido, no lo estudio mucho. Ok, bueno, muchas gracias. Adelante los maestros de ceremonia. Gracias, maestra Laura.